Bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Damos comienzo a nuestro seminario de hoy. Tenemos el gusto de contar como expositora a la doctora María Eugenia Llames. Eh, María Eugenia es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Ecología Acuática del INTECH, el Instituto de Tecnología de Chascomús. Como saben, es un instituto de doble dependencia de nuestra universidad. También actualmente es profesora adjunta de la universidad y se desempeña como coordinadora de la carrera de agrobiotecnología. Y este seminario también está un poco inspirado en la idea que tenemos de, digamos, mostrar los trabajos que se realizan en las diferentes unidades académicas que forman el doctorado en Ciencias Ambientales. Como ustedes saben, la universidad tiene un doctorado en Ciencias Ambientales, del cual participan distintas unidades académicas, como dije recién, de la universidad, entre ellas el INTECH es una de ellas, la Escuela de Política y Gobierno, la Escuela de Humanidades, la Escuela de Ciencia y Tecnología, el 3IA, por supuesto, el IDAES también. Entonces, la idea es que periódicamente puedan presentar sus trabajos investigadores de estas instituciones, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues invitamos a María Eugenia y tuvo la generosidad de aceptar la invitación. Bueno, por mi parte, nada más. Adelante, María Eugenia, es todo el tiempo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, muy contenta de estar acá y de poder contar y acercar un poco las actividades que hacemos en el INTECH al resto de la comunidad universitaria, ¿no? Y lo que quería comentarle es, bueno, hablar sobre técnicas de análisis moleculares para el estudio de comunidades microbianas, con un sesgo hacia comunidades microbianas de ambientes acuáticos y en particular bacterias, que es principalmente mi línea de trabajo, ¿sí? Un poco emulando a Pink Floyd, le puse como título, bueno, iluminando el lado oscuro de la diversidad, porque estas técnicas nos permiten conocer aspectos de grupos taxonómicos que ya previamente eran conocidos a través de otras técnicas, conocer cosas que sabemos que son desconocidas pero que existen, y también indagar más profundamente y poner de manifiesto la existencia de entidades taxonómicas desconocidas hasta el momento, ¿no? Como sé que el público es variado, voy a hacer una pequeña introducción en relación a los microorganismos, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar a este grupo de organismos? Bueno, principalmente porque son los grupos de organismos más abundantes que existen sobre la faz de la Tierra, ¿no? Acá presento algunos números que nos dan idea de la dimensión de las densidades que podemos encontrar dentro de este grupo, ¿no? En particular a mí me llama mucho la atención esta comparación, ¿no? Si comparamos la cantidad de células humanas que hay en una persona con la cantidad de células microbianas solamente ubicadas en el intestino humano, hay un orden de magnitud de diferencia, ¿no? Es decir, somos más células bacterianas en este caso que células humanas. Esa es una de las razones por las cuales es importante focalizar o estudiar a este grupo, por la gran abundancia que presentan. Por otro lado, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microorganismos? Básicamente hablamos de los seres vivos más pequeños que habitan, ¿no?, en los distintos ambientes. Si hablamos de aquellos organismos que viven en suspensión en la columna de agua, hablamos del plancton, y quienes trabajamos en ambientes acuáticos organizamos a estos seres vivos, a estos microorganismos, por grupos de tamaño, ¿no? Y cuando hablamos de microorganismos, hablamos del grupo más pequeño, de aquellos microorganismos que van en rangos de tamaño que oscilan entre las 0,2 y 2 micrómetros de tamaño, que dentro de lo que es organismos planctónicos hablamos del picoplancton. ¿Y cómo son en cuanto a su estructura estos microorganismos? Bueno, básicamente incluimos seres vivos que presentan una organización celular, que podemos distinguir entre estos microorganismos, organismos procariotas, como son las bacterias y las arqueobacterias, y organismos eucariotas, como son, por ejemplo, las algas, los hongos y los protozoos, pero también incluimos
complejos de compuestos, es decir, estructuras que carecen de organización celular, pero que tienen una importancia fundamental para, digamos, en el control de las dinámicas populares de otros niveles taxonómicos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, encontramos a los virus. ¿Y por qué estudiamos a los microorganismos? Bueno, porque cumplen funciones ecosistémicas esenciales, son los responsables básicamente de todos los ciclos biogeoquímicos que ocurren en los distintos ambientes, son fundamentales también en numerosas aplicaciones dentro del área de la agroindustria, de los alimentos, de los biocombustibles, de la bioremediación y de la bioprospección. Para que se den una idea, esto es una reconstrucción hecha entre el MIT y la NASA, fíjense, lo que se observa ahí en colores son las densidades de los organismos planctónicos más pequeños que están en el océano. ¿Sí? En verde, el género Prochlorococcus, Synechococcus en azul, luego flagelados y diatomeas en amarillo y rojo respectivamente. Bueno, estos organismos microscópicos son los responsables de producir la mitad del oxígeno que se consume en el planeta. ¿Y cómo estudiamos a los microorganismos? Bueno, básicamente con las herramientas que tenemos, como podemos, ¿sí? La ciencia no está, digamos, no va por fuera de la historia y de la evolución y de las evoluciones tecnológicas, y vamos aplicando básicamente las distintas tecnologías que van surgiendo a medida que pasa el tiempo. Y esta historia de estudio de los microorganismos empieza hace bastante tiempo atrás, inicia básicamente alrededor del 1600, 1674, con la invención del microscopio, que puso de manifiesto la existencia de estos seres vivientes tan pequeños. Y en toda esta evolución histórica, de 1600 hasta ahora, podemos distinguir como dos grandes momentos, ¿no? Un primer momento, que va del 1600 hasta 1977 aproximadamente, que la podemos definir como la era cultivo dependiente, es decir, que las herramientas que teníamos para poder caracterizar a los microorganismos dependían de un paso previo de aislamiento y cultivo de estos microorganismos. Y a partir de 1977, con el advenimiento de la técnica de secuenciación, establecida por Sanger, empieza lo que conocemos como la era cultivo independiente, es decir que para estudiar estas comunidades, las comunidades ambientales naturales, pudimos desprendernos de ese paso previo de cultivo, ¿sí? Hasta llegar, bueno, al siglo XX, que la conocemos hoy en día como la era ómica o de las técnicas ómicas. ¿Y por qué tuvimos que, digamos, deshacernos o de alguna manera buscar la manera de saltar este paso de cultivo previo? Bueno, porque cuando se estudian comunidades naturales, ocurre algo que en el año 85 se definió como la gran anomalía del recuento en placa. ¿Y en qué consistía esto? En que cuando observaban muestra natural al microscopio se observaban muchísimas células de distintas morfologías y distintas características, y cuando estas muestras naturales se plaqueaban, se observaba esto. Se observaba que únicamente entre el 1 y el 10% de lo que se observaba al microscopio era cultivable, de aquello que se podía cultivar no era lo más representado en el ambiente, es decir, había una distorsión de esa foto a través del cultivo en placa, y que los medios eran muy selectivos. Entonces, por eso tuvimos que buscarle la forma, buscar la manera y alternativas para el estudio de comunidades naturales a través de tecnologías que no impliquen un paso previo de un plaqueo, básicamente. Y cuando uno estudia comunidades naturales, sean estas de microorganismos o de cualquier otro tipo, básicamente tenemos tres cuestionamientos básicos, ¿no?, en esos estudios. Cuando uno no conoce el sistema, arranca preguntándose quiénes están, quiénes son. Una vez que más o menos uno entiende quiénes están y quiénes son, bueno, ¿qué hacen en ese sistema, en ese ecosistema de interés? Y la pregunta más compleja para responder, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hacen aquello que hacen?
¿no? Entonces, este es el camino básico que uno recorre cuando hace estudios de comunidades microbianas, como es mi caso particular, pero entiendo que es un camino que aplica aproximadamente a todos los sistemas naturales que uno está estudiando, ¿no? Entonces, para iniciar, cuando uno no conoce con digamos, qué es lo que está viviendo en ese ecosistema de interés, en el caso particular mío, en ambientes acuáticos, en microbiomas de ambientes acuáticos, arrancamos preguntándonos quién, es decir, estamos preguntándonos por la diversidad taxonómica o filogenética del sistema, ¿no? Y esa diversidad se puede estudiar a nivel de la diversidad alfa, es decir, la diversidad en un ambiente particular, por ejemplo, la diversidad de la laguna Chascomús. Diversidad beta, ¿sí? Es decir, el recambio taxonómico entre dos ambientes diferentes. Por ejemplo, si comparo el recambio taxonómico entre la laguna Chascomús y la laguna de Lobos, y la diversidad gamma, es decir, diversidad a nivel de paisaje, por ejemplo, la diversidad de microorganismos presentes en las lagunas encadenadas de la cuenca del Salado, ¿sí? Y para cualquier para cualquier nivel de análisis de diversidad, la unidad de medición que uno utiliza para hacer esa descripción es la especie. Ahora bien, si entre los que estamos aquí presentes pensamos que tenemos en claro qué es una especie, bueno, déjenme comentarles que hay 34 definiciones aceptadas y diferentes de lo que es una especie, incluida la especie biológica, genética, morfológica, ecológica, en fin. Y ni les cuento cuando esta pregunta se trasladó a la comunidad bacteriana, ¿sí? Comenzaron una serie de discusiones a ver, digamos, cómo definimos las especies bacterianas en función de todas las particularidades que tiene este grupo de microorganismos y otros también. Esta discusión inició ya hace más de 20 años y sigue hasta hoy en día, bueno, con grandes debates y, bueno, digamos, sugerencias respecto de cómo encarar esta problemática de no tener unificada nuestra unidad de medición biológica para los análisis de diversidad. Y nunca falta que pase el tablero y dice, bueno, señores, hagamos una cosa, terminemos con el concepto de especie. En realidad, este autor lo que está proponiendo es una nueva definición que lo único que hace básicamente es aumentar la entropía del sistema. Pero los ecólogos microbianos tenemos que seguir trabajando y más allá de estar al tanto y de revisar esta discusión y tratar de entender las distintas visiones, definimos para poder trabajar hasta que más o menos se llegue a un consenso, una unidad propia taxonómica que llamamos unidad taxonómica operativa. ¿Qué son estas unidades taxonómicas operativas? De su sigla en inglés, vamos a hablar de OTUS. Son taxones definidos de manera pragmática, es decir, en base a la práctica, en base a la técnica que uno aplica, y que por supuesto no necesariamente cumplen con todos los requisitos de la definición formal de especie. Entonces, nos damos un paso al costado de estas discusiones y aplicamos este concepto para hacer nuestros análisis de diversidad taxonómica o filogenética. ¿Y qué utilizamos para definir estos OTUS? ¿Y qué utilizamos para poder caracterizar, para poder responder a esta pregunta de quién, ¿sí? En cuanto a las comunidades microbianas? Bueno, básicamente utilizamos regiones del ADN específicas, ¿sí? Y que son idóneas para el análisis filogenético. En el caso de las bacterias, si uno va a focalizar su estudio en bacterias, como es mi caso, utilizamos el operón que codifica para las distintas subunidades del ribosoma, ¿sí? La subunidad, particularmente la subunidad 16S, es muy utilizada para hacer caracterizaciones taxonómicas de la comunidad bacteriana, y también suelen utilizarse las regiones intergénicas entre el 16S y el 23S, región que codifica entre estas dos subunidades. En el caso de los eucariontes, las regiones del ADN que se utiliza para hacer estas caracterizaciones es el gen que codifica para la subunidad 18S ribosomal, y, por ejemplo, para los hongos se utiliza también los espacios intergénicos como regiones de análisis
para, para hacer análisis de diversidad taxonómica o filogenética. Un poco diferente es en el caso de los virus. Traigo a colación uno que creo que más o menos todos tenemos presentes por este último tiempo, ¿no? Son, por supuesto, genomas mucho más cortos y se utilizan regiones específicas diferentes, y los análisis, digamos, son un poco diferentes a los análisis que uno puede hacer a partir de los genes que codifican para el ARN ribosomal, ¿sí? Bueno, ¿y por qué elegimos estas regiones de ADN para estos análisis de diversidad taxonómica o filogenética? Primeramente, porque es un componente esencial en el caso de los organismos celulares y se distribuye universalmente en todos los seres vivos. Esta es una particularidad importante: tienen regiones altamente conservadas que nos permiten comparar organismos que son muy distantes desde el punto de vista filogenético, ¿sí? Pero a la vez contienen regiones muy variables que permiten comparar organismos a nivel muy específico. Por eso elegimos estas y otras regiones para responder a esta pregunta de quién. Este primer cuestionamiento que uno se hace, esta primera aproximación que uno hace cuando comienza a analizar comunidades microbianas. Bueno, y avanzamos. ¿Quién, qué y cómo? Son las preguntas que nos interesan, y ahí surge lo que conocemos como la cascada ómica, ¿no? Porque cuando uno trabaja a nivel de la información genética, puede analizar esa información a distintos niveles, ¿no? Si lo hacemos al nivel del genoma, entonces hablamos de análisis genómico, si es para una única población o especie, o análisis metagenómico, ¿sí? Cuando hablamos a nivel de toda una comunidad. Ese genoma, por supuesto, se transcribe en ARN, ¿sí? Y si entonces focalizo mi estudio a nivel de ese ARN, hablo del transcriptoma, y el tipo de estudio que estoy encarando es un análisis transcriptómico, si es a nivel de una única especie, o metatranscriptómico, si es a nivel de toda una comunidad. Si me focalizo en las proteínas que se generan a partir de esos genes codificados en el ADN, entonces estoy focalizando mi estudio en el proteoma, y voy a hablar entonces de un análisis proteómico, si estoy hablando a nivel de una única especie o población, o metaproteómico, si el análisis lo hago a nivel de una comunidad. Y si analizo los procesos metabólicos, las funciones que cumplen esas proteínas en esos organismos o eventualmente en esa comunidad, estoy focalizando mi estudio al nivel del metaboloma, y voy a hablar entonces de un estudio de tipo metabolómico. Acá simplemente refrescar, bueno, entonces decía, si es un análisis genómico, estoy haciendo un análisis a nivel del ADN, un análisis transcriptómico es a nivel del ARN, un análisis proteómico es a nivel de las proteínas, y un análisis o un estudio metabolómico es a nivel de los metabolitos que generan esas proteínas. Bueno, ¿y cómo es la tendencia entonces en estas investigaciones ómicas que se dieron en este último tiempo? Bueno, fíjense, en el eje de las X tenemos los últimos aproximadamente 16, 20 años, ¿sí? Fíjense que los ejes Y tienen distinto orden de magnitud. Vemos que los análisis genómicos a partir del año 2000 picaron en punta, ¿sí? Teniendo un gran como novedad o interés dentro de lo que es la ecología microbiana, ¿sí? Y por detrás vienen los análisis transcriptómicos, los proteómicos y muy por debajo los metabolómicos, ¿sí? Si hacemos un estudio de cuántos son las investigaciones que hacen estudios, digamos, combinando distintas técnicas ómicas, vemos que son bastante pocos, ¿sí? Y esto tiene que ver, por un lado, con la dificultad de integración de tantas técnicas. Estos son necesariamente trabajos multidisciplinarios, y por otro lado, por supuesto, con una cuestión de costos. Bueno, ¿y cómo es el esquema metodológico de trabajo cuando uno trabaja con comunidades microbianas y quiere aplicar, bueno, estas técnicas independientes de cultivo? Bueno, básicamente
Todos implican la toma de la muestra ambiental, la aplicación de alguna técnica molecular, a partir de la cual se genera una matriz de datos que tiene que ser analizada bioinformáticamente para poder obtener las conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, de mi trabajo personal, mis muestras, trabajo en ambientes acuáticos, básicamente consiste en extraer a través de filtraciones secuenciales el material retenido en filtros de poro bastante chicos, y a partir de ahí entonces obtener el material genético a partir del cual uno va a hacer o aplicar las distintas técnicas. Como técnicas a aplicar hay un montón, y las podemos clasificar como en dos grandes grupos, ¿sí? Técnicas que dependen de una amplificación previa de PCR, ¿sí? Y técnicas que no dependen de una amplificación por PCR. Dentro de estas técnicas, básicamente encontramos técnicas microscópicas, como pueden ser el FISH y el CART-FISH, o la citometría de flujo, ¿sí? Que son técnicas muy conocidas. En esta charla, y por una cuestión de tiempo y además de expertise, voy a hablar fundamentalmente de las técnicas que tienen que ver con procesos que son dependientes de una amplificación previa por PCR. Y voy a ejemplificar algunas de las técnicas con algunos resultados de nuestro grupo de trabajo. Entonces vamos a hablar, a ver cuáles son algunas de estas técnicas moleculares dependientes de amplificación, de una PCR, de una reacción en cadena de la polimerasa, que me permite indagar sobre distintos aspectos de las comunidades microbianas, en mi caso particular de comunidades microbianas de ambientes acuáticos, particularmente bacterias. Bueno, la primera técnica que se aplicó después de haber entendido esta anomalía del recuento en placa, habernos dado cuenta de que pasar la muestra ambiental por un plaqueo nos distorsiona totalmente la realidad existente en esa comunidad, surgió esta primera técnica conocida como biblioteca genética, ¿sí? El clonado y la secuenciación. Esta técnica fue sumamente novedosa y ventajosa porque permitió hacer inferencia de relaciones filogenéticas entre esos organismos que pudieron ser identificados a partir de esta técnica. Nos permitió empezar a comparar la riqueza o la diversidad entre muestras provenientes de distintos ambientes o a distintos tiempos dentro de un mismo ambiente. Lo que tiene esta técnica es que, dada su gran laboriosidad, es una técnica ideal para trabajar con cultivos o con pocas muestras y analizar un único gen marcador, porque ya vamos a ver que la serie de pasos que implican estas técnicas son muy laboriosas, llevan muchísimo tiempo. Son técnicas que se conocen como técnicas de bajo rendimiento o throughput, ¿sí? Y este bajo rendimiento se mide como la cantidad de información generada en función del tiempo consumido para generar esta información. Es decir, esta técnica en particular consume muchísimo tiempo en relación a la información que genera. Entonces se considera de bajo rendimiento, pero es la técnica necesaria y que debemos aplicar si nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar sondas específicas para, por ejemplo, aplicar técnicas moleculares basadas en la microscopía, como les mencioné recién, el FISH o el CART-FISH, ¿sí? Porque tiene la particularidad que las secuencias obtenidas a través de esta metodología son de altísima calidad. ¿Y en qué consiste la biblioteca genética? Bueno, básicamente uno amplifica una zona de interés, el ADN a analizar, el ADN en este caso vamos a enfocar, voy a poner siempre el sesgo mío en bacterias, ¿no? Por ejemplo, me interesa analizar el gen 16S de mi comunidad bacteriana. Bueno, amplifico ese gen 16S, lo que obtengo son justamente amplicones amplificados del mismo tamaño, de distinta secuencia. Estos amplificados generados, lo que voy a hacer es ligarlos a un vector, este vector es un plásmido, ¿sí? Se liga, y estos plásmidos se introducen dentro de bacterias competentes a través de distintas técnicas, la electroporación es una, se abre la membrana, entra el plásmido con cierto grado de éxito, y con cierto grado de éxito estas bacterias se van a transformar. Como estos vectores tienen un marcador que
si está bien insertado dentro de la bacteria competente, me va a indicar que esa bacteria, digamos, fue transformada de manera correcta, voy a picar esas colonias, ¿sí?, que voy creciendo y que me indican su coloración en general, que están transformadas de manera correcta, voy a picar esas bacterias y las voy a mandar a secuenciar, y a partir de estas secuencias voy a poder hacer no solamente el análisis filogenético, sino la caracterización de estos genes de forma individual. En eso consiste una biblioteca genética. Podrán imaginarse que si uno tiene que trabajar con 50 muestras, hacer 50 bibliotecas genéticas de cada una de las muestras obtenidas, bueno, creo que la vida de un biólogo entero no alcanza para terminar de caracterizar un único ambiente en función de 50 muestras, ¿no? Entonces, si bien esta técnica genera secuencias de altísima calidad, para lo que es ambientes naturales no es las más prácticas, debido a ese bajo rendimiento que tiene. Me lleva mucho tiempo tener información de calidad, sí, pero con mucho tiempo. Entonces, en función de esto, se desarrollaron otras técnicas que conocemos como técnicas de huella genética o fingerprinting. ¿Qué ventajas trajeron estas técnicas a aquellos que estudiamos comunidades de ambientes naturales? Bueno, estas técnicas, por un lado, están basadas en distintas propiedades del material genético que yo obtengo a partir de mi muestra. Puede ser, por ejemplo, la longitud de la secuencia, la presencia o ausencia de sitios de restricción, es decir, de zonas de corte por enzimas específicas en esas cadenas de ADN, o el comportamiento de desnaturalización, ¿sí? Si recordamos, la hebra de ADN está conformada por una doble hélice, ¿sí?, estabilizada por uniones de puente hidrógeno entre los pares AT y GC, ¿sí? Cuanto más cantidad, cuanto mayor contenido GC tiene esa molécula, entonces más difícil desnaturalizar, ¿sí?, más difícil separar esas hebras de la doble hélice. Estas técnicas de fingerprinting lo que me permitieron fue tener una rápida visualización del ensamble microbiano, ¿sí? Y me permitió entonces analizar cambios espaciales y temporales dentro de una comunidad, ¿sí? Y puedo trabajar con gran cantidad de muestras, cosa que con el clonado no podía. La resolución genética, esto es como el yin y el yang, todo tiene su parte buena y su parte mala. En el caso de las técnicas de fingerprinting, la resolución filogenética es intermedia, porque tengo que trabajar con secuencias un poco más cortas que aquellas con las que puedo trabajar en el clonado, ¿sí? Pero, a diferencia de la técnica anterior, estas técnicas tengo un alto throughput, un alto rendimiento, ¿sí? Genero mucha información en función del tiempo dedicado a cada una de estas técnicas, ¿sí? Una de estas técnicas, una de las más utilizadas, que yo apliqué en particular durante mi doctorado, es la técnica de DGGE, o electroforesis en gel de gradiente denaturalizante, esa es su sigla en inglés, que esta técnica lo que me permite es discriminar fragmentos que tienen el mismo tamaño, pero que difieren en su secuencia. Esta técnica, los ecólogos microbianos la tomaron de la medicina, es una técnica que previamente se utilizaba para detectar mutaciones puntuales, ¿sí? Es decir, es una técnica que permite detectar diferencias de secuencia hasta en un par de bases, ¿sí? Es una técnica muy sensible, pero para el caso de las comunidades, nos resulta útil para identificar solamente a los miembros dominantes de la comunidad, es decir, entre el 1 y 2% de las especies totales presentes en la muestra. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, a partir de la muestra ambiental se obtiene el ADN, se amplifica la región de interés, en el caso del estudio de bacterias nos interesa una región específica del gen 16S, estos amplificados, debido a las características de los secadores o primers, ¿sí?, quedan unidos por una zona que llamamos el GC clamp, ¿sí?, quedan unidos por ahí, y los sembramos en estos geles que tienen la particularidad de, como están armados, poseer un gradiente desnaturalizante. Ese gradiente desnaturalizante se genera con una mezcla de formamida y urea, y a medida que avanzamos en el gel, ¿sí?, la fuerza desnaturalizante aumenta. Entonces, si cuanto más GC
necesitamos más potencia, más fuerza para desnaturalizar, en principio, aquellas secuencias que corran más son las que van a tener mayor contenido de GC, las que corran menos es porque se desnaturalizaron primero y quedaron trabadas, digamos, tienen inconvenientes estéricos para avanzar en él y van a quedar trabadas por acá arriba, ¿sí? Esta es una foto de un gel de mi doctorado. Y se acuerdan que yo les dije, nosotros para poder avanzar sobre las descripciones de quiénes son los que están presentes en el ambiente, utilizamos la definición de Otto, y es una definición pragmática, es decir, es técnica dependiente esta definición. Bueno, en el caso de técnica de DGG, cada banda que uno encuentra en el gel la considera un OTU. Bandas ubicadas en la misma posición en el gen, se considera el mismo OTU, bandas ubicadas en posiciones diferentes son OTUs diferentes, ¿sí? Otra técnica muy utilizada, bastante menos, bastante menos que el DGG, pero sí bastante utilizada y que se ha visto bastante en los trabajos también, es la técnica de Ariza, ¿sí? En esta técnica, que es una técnica súper rápida, a diferencia del DGG, para que se den una idea, yo dejaba los geles corriendo overnight y que no se me cortara la luz porque tenía que empezar de vuelta. El DGG, para obtener, desde que uno, digamos, empieza a hacer la amplificación de PCR y termina de correr el gel, hay que calcularle 24 horas de trabajo. Bueno, el Ariza es muchísimo más rápido, ¿sí? Y es útil entonces en estudios que requerimos alta resolución espacial y temporal. Tenemos muchas muestras y las queremos correr o obtener, mejor dicho, la información de manera inmediata, ¿sí? Y es una técnica que tiene alta resolución genética porque en vez de focalizarse en el estudio, como vimos recién en el caso de las bacterias, del 16S, se focaliza en el estudio del espacio intergénico. ¿Y qué característica tiene el espacio intergénico? Este espacio intergénico entre el 16S y el 23S tiene la característica de no solamente poseer distintas secuencias, independientemente del organismo en el que se encuentre, sino que además también tiene distintas longitudes. Y en el caso de bacterias gram negativas, en esta región se codifica para ARN de transferencia, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se hace es amplificar esta zona del ITS completa con primers específicos, uno de ellos marcado fluorescentemente, y correr estas muestras amplificadas en hacer una electroforesis capilar, ¿sí? ¿En qué consiste eso? En la separación de estos fragmentos por rango de tamaño, ¿sí? Entonces, los primeros, los fragmentos más cortos son los que incluyen primero, ¿sí? Y estas son las señales en verde. Los fragmentos más largos tardan más en el huir, ¿sí? Son las señales en verde. Y lo que se ve en amarillo por detrás es el marcador de corrida, ¿sí? En este caso, si yo voy a aplicar la técnica de Ariza, voy a definir a cada uno de estos picos, ¿sí? Como un OTU o una unidad taxonómica operativa. Entonces, fíjense, tengo dos técnicas de fingerprinting, ambas muy útiles. Una en base a una electroforesis en gel que analiza diferencias de secuencias en fragmentos del mismo tamaño del gen 16S. Otra técnica que analiza el ITS en cuanto a variaciones de tamaño dentro de esa comunidad que yo estoy estudiando. Entonces, cuando a mí se me presentó la oportunidad de trabajar con estas técnicas, el primer cuestionamiento que me hice es, ¿y qué tan congruentes son? Porque estoy trabajando con cosas que nada que ver. Ese fue mi primer gran temor. Entonces, bueno, allá fuimos a aplicar estas técnicas, a ver qué pasaba. El objetivo general de este trabajo fue determinar y explicar los patrones de diversidad del bacterioplancton en lagos someros de la región pampeana, que presentan un alto grado de conectividad y características limnológicas contrastantes. ¿Y cuáles son estas características limnológicas contrastantes que caracterizan a los ambientes pampeanos? Bueno, son la presencia de regímenes alternativos. ¿Qué son estos regímenes alternativos? Bueno, que nuestras lagunas pampeanas pueden presentarse, de acuerdo al modelo de Sheffer, en
en principio, dos regímenes alternativos. Un régimen claro, en donde la producción primaria está dominado por las macrófitas, y un régimen turbio de la concentración de nutrientes, en donde la producción primaria está dominado por el fitoplancton. En el caso de la región pampeana hay un tercer régimen, que es el régimen turbio inorgánico, que luego les voy a dar un ejemplo. Entonces, tenemos lagunas claras vegetadas, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, que esta es la Laguna del Triunfo, acá en el ESAMA, y como turbia orgánica, nuestra laguna insignia y emblemática, la Laguna de Chascomús, ¿sí? Entonces fuimos a 6 de estas lagunas, algunas en estado claro, otras en estado turbio, y una que tuvimos la suerte que durante el periodo de muestreo, que abarcó un año, alternó desde un estado claro vegetado hacia un estado turbio. Y he aquí los resultados, para quienes no están muy al tanto de este tipo de técnicas. El panel de arriba es el resultado obtenido con DGG, el panel de abajo el resultado obtenido con ARISA. Puntos cercanos, ¿sí?, implican comunidades bacterianas muy similares, puntos alejados, comunidades bacterianas disímiles, ¿sí? Y los grupos punteados, se me fue el cursor, acá está. Los grupos punteados, ¿sí?, son comunidades bacterianas muy similares entre sí y significativamente diferentes de los otros grupos, ¿no? Y fíjense, tenemos la Laguna Chascomús y San Jorge, turbias, con dominancia de fitoplancton, la Laguna Caquelhuincul y el Triunfo, claras vegetadas, andan por acá. La Laguna Lacombe, que fue la que alternó el régimen durante el periodo de estudio, fíjense la secuencia en la estructura comunitaria, a tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, muy parecidas a las vegetadas claras. 4, 5 y 6, acá, se organizaron sus comunidades microbianas más similares a el tercer estado alternativo, que es el turbio inorgánico, la limpia, ¿sí?, donde la turbidez está dada por partículas de clays, de arcillas en suspensión, ¿sí? Entonces vemos turbias por un lado, claras por el otro, y la Lacombe que tuvo un caminito definido, determinado en ese cambio estructural comunitario durante el cambio de régimen. Cuando vamos a la técnica de ARISA, recuerden, acá es otra zona, el espacio intergénico analizado, con otra técnica, etcétera, etcétera. Volvemos a observar el mismo recorrido para la Lacombe, ¿sí?, las primeras muestras con comunidades bacterianas muy similares a la de ambientes claros, hacia el final de muestreo con comunidades bacterianas más similares a la de ambientes turbios, ¿sí? Turbias por un lado, claras por el otro. Es decir, lo primero que observamos es que independientemente de la definición de Otto y de técnica utilizada, las dos técnicas fueron congruentes en cuanto a los resultados observados. Y desde el punto de vista ecológico, lo que nos permitió conocer por primera vez en estos sistemas y en estas lagunas es que el ensamble local de las comunidades del bacterioplancton está determinado fundamentalmente por una fuerte selección impuesta por las condiciones abióticas típicas de cada uno de los regímenes que presentan estas lagunas, ¿sí? Y que cuando se produjo un cambio de estado, no es que las comunidades se reorganizaron de forma aleatoria en función, digamos, del pool de especies de la región, sino que se evidenció una selección direccional de taxones desde un ensamble tipo claro hacia una comunidad tipo turbia, ¿sí? Entonces, todo esto pudimos conocer por primera vez en ese momento de nuestras lagunas pampeanas a partir de estas dos técnicas de huella genética que aplicamos en el mismo set de datos. Otra técnica muy utilizada también, no hemos aplicado, no tenemos experiencia de aplicarla en nuestro grupo, pero si uno va a los trabajos en la temática, también la va a encontrar muy citada, es el análisis ¿cómo se llama? Perdón, de fragmentos de restricción, discúlpenme, el TRFLP, de su sigla en inglés, ¿sí?
que consiste básicamente en tomar el ADN, extraerlo, ¿sí? Amplificar las regiones de interés a través de una PCR, se utilizan también en este caso cebadores o primers marcados fluorescentemente. Esos amplificados se cortan con enzimas de restricción. Ustedes saben que las enzimas de restricción cortan en secuencias específicas, ¿sí? Y esas secuencias pueden tener distinta posición en cada uno de los amplificados, por lo tanto va a generar fracciones de distinto tamaño. Bueno, entonces, estos amplificados cortados, digeridos por la enzima de restricción, se corren en un gel, se realiza una electroforesis común y corriente de agarosa, ¿sí? Y el patrón de bandas obtenido para cada muestra, ¿sí? Va a ser representativo de esa muestra y cada banda, en este caso, también se va a identificar como un otro. Entonces, estas técnicas de fingerprinting, como mencioné recién, como vieron, utilizan distintas propiedades del material genético, y nos permite fundamentalmente tener una rápida visualización en conjunto del ensamble microbiano comparativamente entre muestras de distintos ambientes o muestras del mismo tipo en un análisis temporal del mismo ambiente, ¿no? Es ideal, entonces, estas técnicas son ideales para muchas muestras y me genera mucha información sobre las comunidades en relativamente poco tiempo. Ahora bien, estas técnicas, yo les conté, bueno, tienen una resolución filogenética intermedia, por un lado, y por otro, fíjense que les hablé de patrones comunitarios, pero no les mencioné ningún nombre y apellido de ninguna especie que podamos haber analizado, y esto tiene que ver porque, por ejemplo, en el caso del DGG, uno puede cortar la banda, purificarla, y enviarla a secuenciar para ver ese fragmento a quién, digamos, con quién se afilia taxonómicamente. La realidad es que, en mi caso personal, dada que las matrices ambientales de las lagunas pampeanas es bastante compleja, no pude obtener ninguna secuencia limpia que me permitiera ponerle un nombre y apellido, tener alguna afiliación taxonómica de esos otus con alguna especie bacteriana registrada en las bases de datos. En ese momento, cuando mandamos el paper a revisión, uno de los referees nos hizo un comentario justamente respecto a la asignación taxonómica y dijimos, bueno, algo vamos a tener que hacer con esto, y ahí fue donde nos adentramos en el siguiente conjunto de técnicas, que son las técnicas conocidas de secuenciación masiva o de su nombre en inglés, High Throughput Sequencing, ¿sí? Estas técnicas de secuenciación masiva fueron una revolución en el área de la genómica, ¿sí? Son las técnicas a partir de las cuales se conoció, por ejemplo, el genoma humano. Tienen la ventaja de generar gran cantidad de información de forma muy rápida y a bajo costo, y pongo un asterisco porque los costos son en dólares, y para nosotros siempre lo que es bajo costo en dólares siempre es caro, ¿no? Pero bueno, esto es otra discusión. Estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva justamente se caracterizan por su bajo costo en relación al tiempo y a la cantidad de información que se genera a partir de estas técnicas, y la mayoría de ellas se basan en el análisis del ADN genómico total, en productos de PCR, en cADN, es decir, en ADN retrotranscripto, etcétera, etcétera. Y por supuesto, también en estas tecnologías hay una evolución. Estas tecnologías de secuenciación masiva surgen a partir de la secuenciación manual, ¿sí? Esa secuenciación tediosa y en geles que se realizaba en un principio y no hace mucho tiempo, porque yo cuando era estudiante he hecho alguna secuenciación de estas, así que, y no soy tan mayor como para decir, esto viene del siglo pasado, sí, pero bueno, para muchos de los que estamos acá presentes esto es conocido.
Luego pasamos a la automatización de este proceso de secuenciación manual a través del Sanger automatizado, que fue ya como el puntapié inicial para la vorágine de desarrollos tecnológicos que se vino en estos últimos 20 años. Hoy en día estamos utilizando con mucha masividad las técnicas de tercera generación, es decir, técnicas a partir de las cuales se obtienen clústeres de secuencias, ¿sí? Son las técnicas y plataformas conocidas como las Next Generation Sequencing, o NGS, ¿sí? Las van a ver en muchos papers con esta sigla, hasta lo que está, digamos, poniéndose de moda ahora, que es la cuarta generación, que es la secuenciación de molécula única, ¿sí? En una tecnología basada en detección de diferencias de voltaje, desarrollado por la empresa Nanopore, que le han puesto el nombre de Mini-On, y a mí me resulta muy simple. Bueno, vamos a dar algo de vocabulario para poder entender y para poder entendernos cuando les explique un poquito más adelante, y además sí, luego se refieren a los trabajos para que puedan entender la terminología utilizada en ellos. Hablamos de plataforma de secuenciación, no solamente al equipo, o sea, al secuenciador que se usa, sino al workflow específico de trabajo para esa plataforma, porque entre distintas plataformas estos workflows difieren, ¿sí? Difieren en cuanto a su preparación de muestras, a las químicas de amplificación utilizada, a la manera de detectar las distintas bases que van conformando la secuencia, y al análisis bioinformático, luego de estas secuencias generadas. Hablamos de lectura o read al amplicón, es decir, a la fracción de secuencia generada por el secuenciador. Hablamos de cobertura al número promedio de reads que se alinean o cubren una secuencia conocida de referencia. Y hablamos de la profundidad de secuenciación a la cantidad total de secuencias, ¿sí?, generadas por el instrumento. Que esto es muy importante, porque esta profundidad de secuenciación es un número entero, fijo, preestablecido y característico de cada una de las tecnologías que utilizamos, y que no voy a hablar en esta charla, pero nos trae dolores de cabeza a posteriori con el análisis estadístico de los datos generados. ¿Y qué tenemos que saber sobre estas tecnologías de las Next Generation Sequencing y las de cuarta generación? Primero y principal, que ningún equipo es capaz de tomar como insumo cadenas largas de ADN y dar la secuencia completa del fragmento como output. Ninguna de ellas. Todas las plataformas difieren en cuanto a la tecnología utilizada, al tipo de química, las enzimas utilizadas para la amplificación, la relación señal-ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Todas difieren también en cuanto a la longitud de reads, o estos fragmentos que les decía, de ADN que generan, y difieren también en cuanto a la tasa de error en la secuenciación. Entonces nosotros, usuarios, ¿qué tenemos que evaluar al elegir el servicio de secuenciación? Bueno, primero, ¿qué largo de secuencias me van a generar? Depende si son secuencias cortas, secuencias largas, con qué porcentaje de exactitud voy a contar en esa secuenciación, y cuál es la profundidad de secuenciación que yo necesito, es decir, cantidad total de fragmentos de ADN generado. Pero fundamentalmente, ¿sí?, todas estas cuestiones las tenemos que evaluar en base a cuál es la pregunta la pregunta biológica que nosotros queremos responder. Porque es en base a nuestra pregunta que nosotros vamos a elegir entre las opciones disponibles en cuanto a tecnología de secuenciación. Para que se den una idea, fíjense, esto es un cuadro comparativo entre las distintas tecnologías disponibles. Las que están en gris es porque se descontinuaron ya. Esta está tecleando, en cualquier momento la compra Illumina. Solid ya la compró Illumina. Y bueno, y las que están en negro, las que hoy en día están disponibles en el mercado, ¿no? Fíjense las longitudes de secuencia. Las tecnologías más primitivas, entre comillas, son las que generan las secuencias más largas. Illumina, que es la plataforma más utilizada hoy en día, anda en un rango de longitud de secuencias generadas de entre 50 a 300 pares de bases, mientras que
acá las de PacBio y Nanopore parecen ser la panacea, porque son las que me generan las secuencias más largas, las que me ofrecen las secuencias más largas de todo el mercado, pero fíjense que son las que tienen también la mayor tasa de error en esa secuenciación, ¿no? Entonces, a esto me refiero, observar primero la pregunta para después ver cuál es la mejor estrategia que me conviene en cuanto a tecnología a aplicar para responderla. Bueno, ¿y qué se observa en cuanto a los costos de secuenciación? Fíjense, esto que está en blanco es la ley de Moore, una ley de los años 70, en donde se predecía que la capacidad de análisis bioinformático se iba a duplicar año a año con un consecuente descenso proporcional en los costos de ese análisis, ¿sí? La ley de Moore se cumple, se sigue cumpliendo. Fíjense los costos de secuenciación, bajaron mucho y muy por debajo en relación a esta ley de Moore. Quiere decir que hoy en día la secuenciación no es lo más caro, sino el análisis in silico, ¿no? Es lo que está aportando el mayor costo en este tipo de análisis. Y este mercado es un mercado muy importante, por eso las distintas empresas se van comprando entre sí, cuestiones que yo claramente, bueno, mucho no entiendo ni me interesa indagar, cuestiones de comprar empresas y de mercado y qué sé yo, pero bueno, parece que es un negocio que viene creciendo y con muy buena proyección en los próximos años. Y es un negocio, son tecnologías que se aplican fundamentalmente, sí, en investigación científica, pero también tiene amplio uso en lo que tiene que ver, digamos, en estudios relacionados con la salud humana y en aplicaciones comerciales. Entonces, resumiendo un poquito esta parte, tenemos los métodos tradicionales o más antiguos, los que devienen primera y segunda generación, digamos, ¿no? Las tecnologías de primera y segunda generación, basados en la técnica de Sanger, que son métodos precisos, que son buenos para cuando uno tiene pocas muestras, porque son fundamentalmente procesos lentos para generar información. Mientras que los métodos de tercera generación, los de NGS, son menos precisos, acabamos de ver que a veces muy, muy poco precisos, pero sí son ideales cuando uno tiene que analizar muchas muestras. Ahora bien, si uno quiere tener su propio secuenciador en casa, hay mucho capital a invertir. Pero bueno, la ventaja es que se genera muchísima información y muy rápido. En definitiva, cualquiera de estas plataformas consisten en, uno envía al servicio de secuenciación su ADN, ese ADN es pretratado, ingresa al equipo y del equipo sale la secuencia que luego nosotros recibimos. Y tenemos que interpretar, lo cual también es una cuestión bastante compleja, porque la primera característica que tienen la secuenciación masiva es que a partir de estas técnicas se genera una gran cantidad de datos que requieren mucha capacidad computacional de cálculo, que a veces no es simple ni barato de conseguir. A su vez, además de esta capacidad de cálculo, dado que estas técnicas todo el tiempo van cambiando y ajustándose, a la vez que se cambian y se ajustan estas técnicas de secuenciación masiva, hay un gran número de métodos y software desarrollados y que se van probando en paralelo a estas tecnologías para poder obtener información a partir de esta gran cantidad de datos generados. Y ahí viene el otro punto, ¿no? Que es la pesadilla del análisis bioinformático, que uno, para analizar estas secuencias, tiene que ir pasando de un sistema operativo a otro, de un formato de archivo a otro, y ahí se encuentra con la problemática también de qué pasa si es una versión anterior o necesito la versión nueva, en fin, tiene sus vericuetos este análisis. Pero más allá de eso, dijimos, son técnicas que nos dan muchísima información muy rápido y en poco tiempo, y son ideales para comparar muchas muestras, y por lo tanto estas técnicas de secuenciación masiva fueron
hoy en día, están muy extendidas y son muy populares en todo lo que tiene que ver con estudios de comunidades microbianas. ¿En qué consiste básicamente? Como les dije, uno toma la muestra ambiental, realiza la extracción de ADN, ese material genético de alguna manera se fragmenta y se manda a secuenciar obteniendo el correspondiente archivo FASTA. Eso sería un típico archivo FASTA. Y tenemos como dos estrategias de secuenciación masiva posibles. Hay varias, ¿no? Pero les voy a comentar dos que son de las más utilizadas en los estudios de comunidades naturales. Por un lado, lo que se llama el análisis de genes marcadores. Es decir, yo puedo hacer la secuenciación masiva de una región específica del ADN. Típicamente, para análisis de diversidad, esa región específica va a ser, si me focalizo en procariontes, la región 16S del ADN que codifica para el ribosoma, o el espacio intergénico, o una región del 18S del ADN ribosomal de eucariontes. ¿Y por qué voy a elegir esta estrategia de secuenciación? Porque mi objetivo principal va a ser describir la composición comunitaria en base a los grupos taxonómicos que yo pueda identificar a partir de esta secuenciación. La otra estrategia que se utiliza mucho, se está empezando a utilizar ahora, sobre todo en comunidades microbianas, es la secuenciación que se conoce como secuenciación shotgun. ¿En qué consiste? Esto es una secuenciación de todos los genomas que existen en el ambiente. Yo mando mi muestra ambiental y en esa secuenciación voy a obtener secuencias de arqueas, de bacterias, de eucariotas, de virus, de plásmido, de todo lo que ande dando vueltas en ese ambiente. ¿Y por qué o para qué, mejor dicho, me sirve esta estrategia de secuenciación? Porque esta estrategia de secuenciación no solamente me va a permitir describir la composición taxonómica presente en el sistema del el o los grupos de interés, sino que me da el plus de poder sobre la capacidad esta estrategia de secuenciación de un gen marcador, como les dije recién, tomo mi ADN comunitario, lo amplifico la región particular de interés, en el caso de bacterias a mí me interesa amplificar, por ejemplo, el 16S, envío esta información al servicio de secuenciación y el servicio de secuenciación me devuelve las secuencias para que yo analice. Bueno, eso hicimos, ¿sí? Enviamos, ¿se acuerdan lo que les mencioné? Ese trabajo previo hecho en 6 lagunas de la región pampeana, en donde aplicamos técnicas de fingerprinting. Bueno, a pedido de uno de los rectores, como no teníamos bien en claro el tema de la afiliación taxonómica, enviamos un grupo de muestras a hacer secuenciación masiva para obtener finalmente las benditas secuencias y poder poner algún nombre a estos microorganismos, ¿sí? Cuando vimos los costos, Sagarese casi se infarta, mandamos, de las 6 lagunas que tenemos, mandamos 3 nada más a secuenciar. En esta oportunidad utilizamos la plataforma de Roche 454, que ya está descontinuada, es decir, no secuencia más por esa metodología. Y de vuelta, digo, tuvimos los resultados por DGGI, por ARISA. Bueno, ahora la pregunta del millón es ¿qué pasa con la secuenciación? Cambiamos de vuelta, tecnología, cambiamos definición de OTU, ¿será congruente? ¿No será congruente? Bueno, los resultados que obtuvimos para estas 3 lagunas nada más son los siguientes, que en principio son congruentes con las técnicas previas que habíamos aplicado. Observamos que el ambiente turbio, ¿sí?, tiene una composición característica del tipo de ambiente y distinta a la del ambiente claro, ¿sí? Turbio mandamos Chascomús, como claro mandamos a El Triunfo, y sigue evidenciándose este cambio de estado, ¿sí?, en cuanto a la reestructuración de la comunidad bacteriana en la laguna que presentó un cambio de régimen durante el periodo estudiado, ¿sí?
Pero además de darnos cuenta que por suerte todas las técnicas son congruentes, porque hay muchos peros en el medio, dijimos, bueno, pero ¿qué más pudimos conocer por aplicar esta técnica que es diferente a las anteriores? ¿Qué otra información extra pudimos ver de estos sistemas? Bueno, primeramente que esa selección de nicho que habíamos visto ya con las técnicas de fingerprinting, al tener las secuencias nos dimos cuenta que esa selección de nicho ocurre a nivel de taxones filogenéticamente relacionados y ecológicamente similares, es decir, los ensambles bacterianos presentes tanto en ambientes claros como en ambientes turbios, limitaba la membresía a organismos muy cercanos filogenéticamente. Esto es lo que se conoce como clustering filogenético. Por otro lado, pudimos observar que la mayoría de los otus que fuimos registrando se registraban sistemáticamente bajo el mismo régimen alternativo. Fíjense los colores. En azul, representados los otus que solamente fueron encontrados en el ambiente claro. En celeste, otus que fueron encontrados en el estado claro de la laguna alternante. En rojo, los otus que fueron identificados únicamente en el ambiente turbio, y en rosa, los otus que fueron identificados en el estado turbio del ambiente alternante. Entonces, por ejemplo, si observamos, vemos que este otus se encontró en el ambiente turbio, en la laguna Chascomús, y en el estado turbio del régimen alternante, ¿sí? Es decir, repito, la mayoría de los otus sistemáticamente se encontraron bajo el mismo régimen alternativo. Y por otro lado, esta fuerte selección ambiental que estuvimos observando se tradujo en preferencia de hábitat a nivel de filum en algunos casos. Fíjense, por ejemplo, el filum Planctomycete, evidentemente son otus que prefieren ambientes turbios. ZB2, en cambio, prefiere ambientes claros, mientras que las beta-proteobacterias también son más frecuentes o prefieren, de alguna manera, ambientes claros vegetados. Esta información no la habíamos obtenido previamente porque no teníamos secuencias. La pudimos obtener con esta nueva tecnología de secuenciación masiva en plataforma 454 y por primera vez también para estos ambientes. Ahora bien, si 3 lagunas nos dieron esta información, dijimos, vamos a ver qué pasa aumentando el N, ¿sí? Este es un proyecto de Horacio Sagarese, en donde se muestrearon 52 lagunas de la región pampeana con distintos regímenes alternativos. ¿Sí? Ustedes saben que la región pampeana está afectada por una gran presión antrópica, ¿sí? Y que tiene que ver con los distintos usos de la tierra que se dan en la región. En este mapa se puede observar que hacia el noreste hay un mayor uso que tiene que ver con un uso para cultivo, mientras que hacia el suroeste un mayor uso de pastizal y ambientes menos, no podría decir menos impactados, pero por lo menos no tanto cultivo, sí más producción vacuna de animales, ¿sí? Entonces tomamos esas 52 lagunas, trajimos el ADN y mandamos a hacer secuenciación masiva, pero en otra plataforma, en plataforma Illumina, ¿sí? Otra tecnología, otro workflow de trabajo, a ver si esto que habíamos visto solamente en lagunas cercanas, en 6 lagunas cercanas durante un año, se repetía a nivel regional. Bueno, estos son los datos que en este momento está analizando Romina Ottaviani, que es quien está haciendo su doctorado en ciencias ambientales, ahí, bueno, con sede en el 3IA, ¿no? Y los resultados preliminares nos muestran, por empezar, congruencia de vuelta con todos los resultados que veníamos teniendo. Es decir, los ensambles bacterianos podemos identificar ensambles tipos claros, que son los que están señalizados en verde, estas son las lagunas identificadas como claras vegetadas, ensambles bacterianos tipo turbios,
todas estas lagunas están en un régimen turbio al momento del muestreo, y encontramos, identificamos un nuevo tipo de ensamble que, claro, nosotros no nos habíamos ido tan al oeste, que son los ensambles o las comunidades bacterianas tipo halófitas o halotolerantes, ¿sí? En aquellas lagunas del suroeste de la provincia de Buenos Aires que tienen ya conductividades bastante más altas, ¿no? Entonces, claro, ampliamos el rango ambiental, y en esa ampliación del rango ambiental no solo observamos congruencia con todo lo que veníamos viendo, sino que nos permitió avanzar sobre el conocimiento de estas comunidades en ambientes menos estudiados de la región, en cuanto a comunidades microbianas. ¿Y qué otra cosa vimos? Vimos lo siguiente, fíjense. Este es un heatmap, ¿sí? Acá abajo están los distintos OTUs identificados durante este estudio en estas 52 lagunas. Aquí a la derecha, las distintas variables ambientales consideradas, en términos generales, las que están más arriba están asociadas a un mayor impacto antrópico, ¿sí? Están asociadas con un uso de la tierra de tipo cultivo, mayor turbidez, desarrollo urbano en las cuencas, etcétera, etcétera. Y estas que están acá abajo, en general, son variables ambientales asociadas a condiciones más prístinas o más típicas de ambientes tipo claro, ¿sí? Esto es un análisis de regresión parcial en donde cada OTU se asoció con estas distintas variables ambientales y se obtiene este heatmap, ¿no? Un color azul implica una asociación negativa, un color rojo una asociación positiva, y fíjense que volvemos a observar aquello que habíamos visto en estas 3 lagunas que habíamos estudiado previamente en otra plataforma, y que es que cierta preferencia de hábitats, ¿no? Sistemáticamente tenemos ciertos grupos de OTUs que están asociados positivamente a condiciones más prístinas, menos impactadas, negativamente a condiciones más impactadas y viceversa. Grupo de OTUs que están asociados positivamente a condiciones más impactadas y negativamente a condiciones más prístinas en estos ecosistemas. Bueno, bárbaro, más o menos estamos trabajando en esto, por supuesto, pero tenemos las secuencias, tenemos el nombre y el apellido, tenemos la identificación, vemos congruencia en los datos, lo cual es importante porque a uno entonces le da la tranquilidad y la libertad de elegir en función de la pregunta, costos, presupuesto, ¿no? Qué técnica utilizar, y vemos también que a partir de estas distintas técnicas uno puede sacar distinto tipo de información. Perdón. Entonces, no contentos con solamente saber quiénes son, y ya con esto voy terminando, dijimos, bueno, queremos indagar un poco más sobre la cuestión funcional, y nos fuimos a muestrear al oeste a estas lagunas hipersalinas, que poco se sabe acerca de ellas, y aplicamos, me fui con mi equipo especial de muestreo, que son mis hijas, mi marido, aplicamos la otra estrategia disponible para el estudio de comunidades ambientales, que es la técnica de secuenciación shotgun, ¿sí? Es una secuenciación que se conoce como no direccionada, de todos los genomas microbianos presentes en la muestra. Básicamente, la estrategia consiste en obtener el ADN ambiental, extraerlo, fraccionar esos genomas, ese ADN ambiental, fraccionarlo, secuenciarlo en sus distintos fragmentos y después empezar a armar el rompecabezas. Estos fragmentos, reunirlos para formar contextos a partir de los cuales se obtiene cierta información que me va a permitir unirlos en fragmentos más largos a través del proceso de binding, para luego, finalmente, reconstruir esos genomas ambientales, ¿sí? Estas reconstrucciones se denominan MAGs, o genomas ambientales reconstruidos a partir de los genomas poblacionales presentes en el sistema.
Bueno, el análisis bioinformático es un poquito más complejo, no me voy a adentrar en ello, hay distintas estrategias para el análisis, pero básicamente, como les dije al principio, uno puede no solamente obtener la información en cuanto a la caracterización taxonómica, sino también del potencial funcional de la comunidad, ¿sí? En este análisis, entonces, pudimos identificar quiénes eran, por primera vez, y con estas técnicas en estos sistemas, los microorganismos que habitan en estas lagunas, ¿sí? Y además de eso, pudimos ensamblar 47 genomas de calidad, ¿sí? En las distintas lagunas analizadas, con la suerte de que uno de estos genomas que ensamblamos es candidato a una especie nueva del género Salinibacter. ¿Y qué hacen? Bueno, la información generada es muchísima. Esto es uno de los gráficos, uno de los resumidos, digamos, de la información. Acá quería mostrar lo siguiente. Estos son los 16 genomas reconstruidos para la Laguna Colorada Chica. En azul, genomas de arqueas, en naranja, genomas de bacterias, ¿no? Entonces uno, en principio, puede identificar el core funcional correspondiente a cada grupo. Acá tenemos el core funcional de arquea, el core funcional de bacteria, pero también, fíjense, lo que está marcado más oscuro son clústeres de genes identificados con función conocida, es decir, que están representados en las bases de datos, ¿sí? Y fíjense, esto que está acá no está acá. Este clúster de genes, que es una bacteria, está acá, pero no está acá, y 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 está acá, lo cual, desde el punto de vista de la ecología, o a mí particularmente, me resulta interesante, por tanto que se discute la relación entre diversidad y función, particularmente en estos microorganismos, que tanto se aboga por la redundancia funcional, y estamos viendo que hay clústeres de genes que son exclusivos de ciertos grupos y que no están presentes en otros, ¿no? Bueno, esto es simplemente María Eugenia, de discúlpame, otra forma. Sí, María Eugenia, ya estamos en el termino. límite ya de... Ah, perfecto. Agradeciéndoles nada más, Robin y Fede, los que están trabajando conmigo, y este es todo el grupo del laboratorio que, bueno, en nombre de todos les agradezco la invitación y me disculpo por la extensión de la charla. No, muchísimas gracias, María Eugenia. Sumamente interesante, la verdad que fue un panorama muy completo sobre todo este tipo de tecnologías y cómo se están aplicando en la actualidad. Nosotros realmente abrimos los micrófonos para dar un aplauso al expositor, que creo que es sumamente merecido, así que por favor, si quieren, pueden abrir sus micrófonos. Gracias a ustedes por la paciencia. La verdad no me di cuenta que me extendí tanto en la charla. Pido mil disculpas. No, por favor, estaba muy interesante, que por eso no me dio cosa cortarte antes. No, tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios, así que si están dispuestos, si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo. Están cansados, ya están cansados, quieren ir a almorzar. Puede ser. María Eugenia, una Les consulta. dejo mi mail. Sí. Sí, este mismo tipo de técnicas, imagino que pueden emplearse para un sistema que no sea natural, en el sentido de lagunas, por ejemplo, ¿no? Me imagino en lugares donde pueden predominar otro tipo de comunidades, como por ejemplo tipo efluentes o lagunas receptoras de efluentes de algún tipo, ¿verdad? Sí, este tipo de tecnología se utiliza no solo para ambientes acuáticos, que es mi sesgo, sino, bueno, por supuesto, ambientes de suelo, que son los trabajos en colaboración que tengo con el grupo de Oscar Ruiz, para fangos de tratamientos, para comunidades microbianas del intestino de rumiantes, para cuando se habla de la gut microbiome, por ejemplo, son todas estas técnicas que se utilizan. Se están utilizando mucho, y en el caso de microbiomas de distintos, del tracto digestivo, de distintos organismos, se está observando que cambios en las estructuras comunitarias están asociados a desarrollo de enfermedades, por ejemplo. Muy interesante. Y esto que ustedes determinaron últimamente, entonces está marcando cómo los impactos de origen agrícola-ganadero modifican también, ¿no? Exactamente, el estado prístino de estos sistemas es un estado de aguas claras vegetadas, pero bueno, el impacto antrópico
del desarrollo de la región histórico, hace que la mayoría de los sistemas estén cambiando a sistemas turbios, ¿no? Con el consecuente cambio en las estructuras comunitarias, que en particular para los microorganismos la gran pregunta es si estamos alterando la función. Entonces, ya vemos que la estructura cambia, bueno, ¿qué pasa con la función, ¿no? Cuando ocurre un cambio de estado. Ajá. Y esto imagino que también podría impactar en otros organismos más desarrollados, tal vez, ¿no? Totalmente, totalmente, porque bueno, estos microorganismos están en la base de la trama trófica, así que sí, aguas arriba, digamos, también puede eventualmente generar cambios composicionales con el consecuente, digamos, impacto en toda la estructura comunitaria, ¿no? Y en todo el funcionamiento Claro, del ecosistema, básicamente. claro, perfecto. Sí, interesante realmente. Bien. No sé si tenemos algún comentario o pregunta más. Parece que por el momento no, así que... Bueno, quedó el correo de María Eugenia por si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Y bueno, entonces nos queda agradecer nuevamente a María Eugenia por esta presentación y por tomar el tiempo dedicado para la preparación de esta charla. No, Así les que, agradezco de vuelta en nombre de todo el laboratorio, de todo el INTEC.